Inmediatamente, pues seguimos donde íbamos. Dijimos que íbamos a explicar un poco los ejercicios de este cuento, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver. Empezamos inmediatamente. Ok. Entonces, en este momento estoy compartiendo mi pantalla. A ver, un momentico. No sé por qué lo está mostrando así ahorita. Un momento, a ver qué pasa. Ok, veámoslo así. Listo. Entonces, lo que quiero hacer antes de cualquier cosa es hacer un pequeño sumario, un resumen más de pronto detallado de qué fue lo que hemos hecho con los valores y los vectores propios. Pues de pronto no hay necesidad, pero parece que de pronto un poquito de organización puede ser bueno. Además, las diapositivas ya les quedan ahí en el Moodle entonces. Entonces estábamos hablando de qué eran valores y vectores propios, ¿no? Y pues lo primero que hicimos fue definirlo, ¿no? Definir qué era lo que significaba cada uno de esos conceptos, ¿no? Entonces, primero, pues, hablamos de lo que es un valor propio, ¿no? Lo primero que hicimos en realidad fue hablar de la necesidad del concepto, de dónde nació en realidad. Pero bueno, formalmente como definición lo que tenemos es lo siguiente, que un número, ¿sí? Aquí estoy poniendo cuerpo K, pero bien pudiera ser R o C, ¿no? O sea, no importa. Entonces, un numerito lambda, como el que está ahí, es un valor propio de alguna matriz cuadrada, ¿no? Como dice acá. Entonces, si tenemos una matriz cuadrada A, decimos que lambda, un numerito, es un valor propio de A. Si existe un vector B que sea, pues, diferente de 0, tal que cumpla lo siguiente, ¿no? Que cumpla esta ecuación. Y eso sería todo, ¿no? Que A por B sea lo mismo que lambda por B. O sea, en última, lo que estamos buscando es valores y números que tengan esa característica, ¿no? Que la multiplicación matricial sea más bien sencilla, ¿no? ¿Sí? Bueno, que multiplicarlo por una matriz lo único que haga sea estirar o contraer al vector. Eso es lo que estamos buscando. Nada más eso. Porque pues en general la matriz puede hacer muchas cosas, ¿no? Una transformación lineal
pudiera ser una rotación, ¿no? O una multiplicación por matriz, si lo prefieren. Puede ser una rotación. Entonces, para esa rotación estamos buscando, oiga, bueno, de esos que rotaron, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cuáles simplemente llegaron al mismo lugar? ¿No? O simplemente me dio una contracción de lo mismo. Sí puede ser bastante fácil, ¿no? O sea, pronto un giro de 180 grados, ¿no? Ya tengo un vector y entonces le hago un giro de 180 grados. ¿Okay? Me da algo como esto y entonces el asunto, multiplicarlo por la matriz, pues puede uno verlo como girar o puede uno verlo como multiplicar por menos 1, ¿no? Acá era B y acá tengo es menos B. ¿No? Cosas así, pero de pronto con matrices más complejas que eso, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Entonces tengo una transformación que no es sencilla, es una, no sé, una rotación mezclada con una reflexión que además disminuye el tamaño de los vectores, alguna cosa así. Entonces me gustaría encontrar los vectores que cumplen esto y bueno, y los valores que cumplen esto también. Eso es esencial. Entonces es el concepto de valor propio, ¿no? Que está asociado pues inmediatamente, sin ir muy lejos, al concepto de vector propio, ¿no? Que es lo que está aquí, ¿no? En este caso decimos que el vector que cumple eso pues es un vector propio de la matriz. Y nos interesamos por esas cositas, ¿no? Por esos dos conceptos. Sobre todo, pues, primordial fue mirar cómo encontrarlos. Eso ya lo hemos discutido bastante, ¿no? Tiene que ver con un determinante y hemos hecho ejercicios de ello, pero bueno, igual vamos a tener que seguir haciéndolos para el concepto que estamos viendo ahora, que es el de diagonalización, ¿no? Aunque bueno, eso ya sabemos bastante. Bueno, entonces eso es un valor propio y un vector propio. Luego de eso introducimos un concepto llamado el concepto de similaridad, ¿sí? O de semejanza, no sé. En matrices eso se llama similaridad. ¿Sí? Cuando dos matrices son similares. Y acá está la definición de eso. Entonces decimos que, pues, que dos matrices A y B del mismo tamaño, ¿no? Cuadradas, son similares. Decimos que son similares. Si yo puedo escribir A como C inversa B por C, donde C es una matriz invertible, ¿no? Siempre que pueda hacer eso, voy a decir que las dos matrices son similares. Y por demás, esta relación de similaridad es una relación de equivalencia, ¿no? Si uno se coloca a pensarlo un poco. No es muy difícil. Pero bueno, entonces ya hemos definido qué quiere decir que una matriz sea similar a la otra. Entonces pueden haber matrices que sean pues muy distintas, ¿no? Que los números, las entradas numéricas sean completamente diferentes, pero según esta definición, esas matrices pudieran ser similares. Y no similares de que lucen parecidas, sino de que cumplen esta ecuación que está aquí. Y eso en últimas, ¿qué quiere decir? Que cumplan esa, o qué quiere decir la similaridad en últimas. Eso pues ya lo habíamos discutido, pero podemos ponerlo aquí. Pues puede verse como esto, entre dos matrices A y B. La similaridad entre dos matrices A y B significa que A y B representan la misma transformación lineal, pero para bases distintas. ¿Okay? Eso es lo que significa la similaridad de matrices en realidad. Y bueno, y ya vimos también el concepto de cambio de base, entonces eso también nos puede ayudar bastante a comprender este cuento. Pero bueno, pongamos esto en contexto. Dos matrices pueden tener números muy diferentes,
pero como tal pueden ser también similares. Serían similares si cumplen esta ecuación que está aquí. Pero ¿qué es lo que quiere decir que cumplan esta ecuación que está aquí? Quiere decir que representan la misma transformación lineal, ¿sí? Es decir, ambas están representando el mismo cambio del espacio. O sea, una matriz A puede representar, bueno, tengo el espacio y voy a reflejarlo, no sé, con respecto a esta línea. ¿Qué pasa por aquí por ser eso? ¿Sí? Tengo el espacio del plano y lo voy a reflejar con respecto a esa línea. Entonces esa transformación vectorial, porque los vectores cambian, ¿no? Al principio era este y luego después de transformarse se convirtió en este. Una cosa así por el estilo. Pero eso se representa como una multiplicación de matrices, ¿no? O sea, tengo un vector B y esa transformación, ese reflejo, simplemente va a ser multiplicar por una matriz A. Ahora, si las matrices son similares, quiere decir que yo puedo hacer lo mismo con la matriz B. ¿Sí? La matriz B me va a causar el mismo cambio. Al multiplicar B por B, pues me va a dar esto mismo, siempre y cuando recuerde de poner a B en términos pues de la base correcta, ¿no? ¿Sí? Pero representa la misma transformación, solo que pues para otra base distinta y nosotros ya vimos este cuento del vector coordenado y de cambio de base, ¿no? Pero para efectos de entenderlo rápido es precisamente eso, o sea, si la matriz A representa una reflexión, la matriz B, a pesar de tener distintas entradas, representa la reflexión con respecto a esta recta que pasa por 0, 0, pues la matriz B, a pesar de diferentes entradas, de tener diferentes entradas, representa exactamente la misma transformación, la reflexión con respecto a esa recta. Y bueno, pudiéramos después intentar jugar con eso un poco, creo yo. Pero bueno, esta es la importancia de este concepto de similaridad, ¿no? Podemos encontrar varias matrices, en realidad a veces sucede que son infinitas, que representan el mismo cambio sobre el espacio, pues, Rn, ¿no? Por poner el concepto simplista, ¿no? Porque también pudiera ser Cn o alguno de esos productos cartesianos finitos de cuerpos, ¿no? Pero bueno, un espacio Rn puede cambiar de la misma forma con respecto a una matriz A y una matriz B, siempre y cuando cumplan esta ecuación que está aquí. Pero eso abre una pregunta, ¿no? Bueno, acá vamos a representar la similaridad de matrices por este simbolito, ¿no? Pero este concepto de similaridad tan importante, pues abre una pregunta, pues, también importante que vamos a ver en un momento. Entonces hemos definido varias cosas. Hemos definido valor propio, vector propio, acabamos de definir similaridad de matrices y ahora vamos a definir espacio propio. Pero pues el concepto no es muy complicado y ya lo hemos trabajado también bastante. Es el espacio, el subespacio vectorial de todos los vectores para un mismo valor, ¿no? ¿Sí? Otra vez, o sea, es el conjunto formado por los vectores tales que a ese vector cumple esta ecuación, ¿no? A, B, L, B, donde lambda B, donde lambda es fijo, ¿no? ¿Sí? Porque pues generalmente esos son espacios infinitos, ¿no? Los que cumplen eso. Por demás son subespacios vectoriales. Uno pudiera hacer un ejercicio sencillo sería ese, ¿no? Demuestre que todo espacio propio es un subespacio vectorial del espacio Rn, ¿no? ¿Sí? O el espacio Kn, si se quiere. Eso siempre es espacio. Y es como fácil de ver, ¿no? O sea, lo que dice es lo siguiente.
Tengo un vector. Multiplicar por una matriz A, pues es multiplicarlo por un vector lambda, por un escalar lambda. Y eso lo que quiere decir es un estiramiento, un recogimiento. Digamos un estiramiento. Entonces se convirtió en algo como esto. Se estiró. Pero ¿qué pasa con ese? Entonces tengo este vector B. Vamos a ponerlo en rojo mejor. Tengo ese vector B. Y al multiplicarlo por A, pues se me estiró y se me convirtió en este vector W. Que no es otra cosa bueno, que el vector B estirado, ¿no? Vector B estirado. Pero ¿qué pasa si yo multiplico A por W? Pues eso sería A por lambda por B. Y eso sería lambda por AB. Y eso sería lambda por B, o sea, lambda cuadrado B. O sea, lo que estamos haciendo, o lambda por W, ¿no? También se puede, eso es lo mismo. Lambda por W es lambda al cuadrado por B. O sea, lo que estaríamos haciendo al multiplicar W por A es estirarlo, ¿no? También. Una cosa así. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, ya noten que aquí tenemos un solo vector B, pero ese vector B ya me implica pues un espacio infinito de vectores que también son pues vectores propios, ¿sí? Porque el vector B es vector propio de A, pero el vector W también es vector propio, por lo que ya acabamos de comprobarlo. Y este vector grande en verde también es vector propio, y así sucesivamente todos ellos son vectores propios. Entonces uno en realidad no habla de vectores propios en sí, sino de espacios propios, ¿no? ¿Sí? Aunque bueno, es una perspectiva como más totalizadora, ¿no? O sea, el valor lambda en realidad no funciona solamente para un vector, funciona para infinitos, ¿sí? Generalmente. Y bueno, y eso ya lo habíamos discutido un poco. Entonces, los espacios propios son los conjuntos formados por todos los vectores propios asociados a un mismo valor, ¿sí? Porque para este único valor lambda fijo, existen infinidad de vectores que cumplen eso, ¿sí? Y uno puede darles una descripción, ¿no? Generalmente eso era lo que hacíamos en clase, ¿no? Escribíamos el espacio asociado al valor propio lambda como el espacio generado, el gen o el span de uno o más vectores, ¿no? Podrían ser más de uno, incluso pueden ser más de dos, dependiendo del tamaño de la matriz, ¿no? Ok. Entonces, con todo este background que tenemos aquí, pues podemos pensar lo siguiente. Oiga, tenemos una misma transformación que me está convirtiendo el espacio Rn en el espacio Rn, ¿sí? Pero pues lo transforma en el sentido de que lo gira, lo refleja, lo rota, lo estira, bueno, no sé, ¿sí? Cambia de base también, por ejemplo. O sea, es el mismo espacio, pero pues le hizo un cambio, ¿no? Por ejemplo, si lo giró, pues era así este vector, ahora se vuelve así, ¿sí? Pero sigue siendo en el mismo espacio. Entonces tenemos una transformación de ese estilo y resulta que para una transformación de esas, pues hay una matriz A que lo representa, pero obviamente pues esa matriz lo representa dependiendo de una base beta, ¿no? Hay otra matriz, no sé, M,
que lo representa y esa matriz pues ya funciona, pero para otra base C, ¿no? Esa misma transformación también cuenta con una matriz N, no sé, que ya depende de una base C'. O ya de plano cuenta con una matriz C, o sea, cualquier cosa, una matriz D que lo representa para una base F, no sé. El caso es que tenemos como que mucho de dónde escoger, ¿no? ¿Sí? Esta transformación puede entenderse como la reflexión con respecto al eje que tiene 23.5 grados con respecto al eje Y. Una cosa así puede ser bastante complicada de, no sé, del espacio tridimensional, alguna cosa del estilo. Entonces eso suena muy feo. Entonces una forma de bajarle el nivel a ese cuento de transformación es pensar en, bueno, en la matriz asociada. Y eso es lo que hemos hecho también bastante. Pero aquí viene otro problema, y es que la matriz asociada no es la matriz asociada, sino es las matrices asociadas, porque tengo esta y también tengo esta, y también tengo esta, y también tengo esta. Y así sucesivamente. Tengo infinitas matrices para una solita transformación. ¿Sí? Entonces eso es problemático, ¿no? Porque pues el primer problema al que uno llega, oiga, ¿y cuál uso? Pues, no sé. Una buena respuesta sería al gusto del consumidor, ¿no? Use la que usted quiera usar, ¿no? O la que a usted le convenga más de acuerdo al caso. Y eso ya lo hemos hablado, ¿no? O sea, hablamos cuando dijimos de coordenadas, ¿no? Uno cuando está haciendo un problema físico, uno no se casa con un solo sistema coordenado, ¿no? Sino que utiliza pues el sistema coordenado que quiera, o más bien utiliza el sistema coordenado que más le convenga al ejercicio, ¿no? Porque pues la idea es de resolver un ejercicio, resolverlo, ¿no? Entonces, si utilizo este sistema coordenado, pues utilizo el mismo sistema que utilizó Pepito, pero con este sistema coordenado es muy difícil el ejercicio, entonces más bien cambio de sistema coordenado y lo hago por otro lado para así me quede diferente a Pepito porque yo sé que va a ser más fácil para mí. Cosa que últimamente se ha perdido, ¿no? Me parece a mí, todos como que hacen las cosas por el mismo lado y no debería ser así, ¿no? Uno debería pues lanzarse al río uno solo. ¿Sí? Tengo este set de herramientas acá en álgebra lineal y me voy a tirar yo solo al río a ver qué pasa, ¿no? De pronto me queda bien, uno no sabe. Pero bueno, entonces acá pasa algo como parecido, ¿no? O sea, ya no son coordenadas, ahora son matrices que representan una transformación, ¿no? ¿Sí? Están asociadas a unas bases por ahí, pero pues eso ya es otro cuento. Entonces tenemos esa multiplicidad de matrices y, y pues bueno, yo quisiera saber, oiga, ¿cuál de todas esas matrices como que me conviene más? Esa es una primera pregunta que uno puede hacerse. Entonces, una primera respuesta intuitiva sería esa. Pues utilice con la que más se sienta cómodo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahora está viene una pregunta aún más chévere, porque no es cuál voy a usar, la que se sienta más cómodo, bueno, es una primera respuesta, pero una pregunta más complicada sería, bueno, no cuál voy a usar, sino cuál sería la mejor, ¿sí? ¿Cuál de todas estas infinidad de matrices es como la mejor, mi mejor apuesta, mejor dicho, ¿sí? Que yo le quiero apostar a una de ellas, pero pues quiero que sea como la mejor de todas, la que haga que el ejercicio sea una cosa muy fácil, por ejemplo. ¿Sí? Y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es la más fácil de todas? Escribamos eso. Entonces, problemática. Una única transformación T que va de Rn en Rn cuenta con infinitas representaciones matriciales.
Y el infinito es como muy chévere, ¿no? O sea, tiene infinitas representaciones matriciales dependiendo de qué base uno escoja, ¿no? O sea, si yo escojo una base B, pues tengo una matriz. Si escojo una base C, pues tengo otra matriz. Si escojo una base D, pues obtengo otra matriz distinta, ¿no? Y todas las matrices pues están representando el mismo cambio, la misma transformación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todas esas representaciones matriciales es la más fácil, la más sencilla de entender? ¿Okay? La que vuelve el mismo valor. El asunto es como un asunto y yo creo que eso de pronto ustedes están más familiarizados que ni yo, un asunto como algorítmico, ¿no? Todo ese cuento de, oiga, ¿cuál es el algoritmo más para resolver un mismo problema? ¿Cuál es el algoritmo que sale más rápido, ¿no? O sea, porque, y eso es un asunto como puntual, ¿no? O sea, digamos que yo tengo un problema y bueno, y tengo la computadora para resolver el problema. Entonces, para el mismo problema P, tengo dos algoritmos. El algoritmo A, y si yo utilizo algoritmo A en esa computadora para resolver el problema P, pues lo resuelvo, pero me demoro 100 años. Y tengo otro algoritmo B, que también sirve para resolver ese problema, y si yo coloco ese algoritmo B en la computadora, resuelvo el problema P, pero me demoro 1 año. ¿Cuál de los dos algoritmos escojo? Pues B, ¿cierto? Y resulta que por allá al vecino se le ocurrió otro algoritmo C, que si yo lo utilizo en esa misma computadora para resolver ese mismo problema P, me demora 1 día. ¿Sí? Esa es en realidad la esencia de todo este conflicto acá, ¿no? Uno tiene un montón de formas para, pues, resolver una misma cosa, ¿no? O un montón de algoritmos para resolver el mismo problema. Pero ¿cuál es el más viable, no? ¿Sí? Entonces hay que mirar, ¿no? Y yo creo que eso les pasa también mucho por cuando hacen, por ejemplo, una demostración, ¿no? Los que han hecho el intento de hacer una demostración, ¿no? Oiga, ¿será que hago esta demostración por reducción al absurdo? ¿O será que la hago de manera directa? ¿O será que primero pienso un ejemplo y miro si hay algún patrón que yo pueda utilizar? ¿O será que utilizo inducción matemática? ¿O será que yo no sé qué se me va a ocurrir para resolverla? No tengo como muchísimos caminos y pues no sé cuál elegir. Y de pronto todos llegan a la solución del problema, ¿sí? Como 6 elecciones y todas llegan a la solución del problema, pero pues la pregunta así en un examen, por ejemplo, sería, oiga, ¿cuál es la que debo usar? ¿No? ¿Cuál es la más fácil? ¿Cuál es la más rápida también? Pudiera ser otra forma de ver eso. Y eso, no sé, pues me pasa a mí bastante, no sé si les pasa a ustedes. Yo he escuchado a algunos que me dicen que les pasa, pero que no saben cómo distinguir, ¿no? Pues eso es normal, creo yo. Pero, pero el asunto es que se quedan ahí, o sea, no sé cuál elegir, entonces no hago ninguno, porque pues, no sé cuál será el más fácil. ¿Sí? No, el asunto no es ese, ¿no? El asunto es, bueno, adquirir la habilidad como para decir, oiga, yo creo que por el camino C, no estoy seguro, no lo he hecho, pero yo creo que por el camino C como que me voy a demorar menos. ¿Sí? Hay algo en mí que me dice que por ese lado es, ¿no? Y puede ser como revisar los primeros pasos, alguna cosa, porque en realidad todo este asunto de pronto se puede entender en algoritmos, ¿no? No soy muy fan de, de esa perspectiva, ¿no? Aunque está de moda, que o sea, generalmente toda la matemática la hemos entendido hasta ahora por medio de ecuaciones, ¿no? Más o menos, en general, ¿no?
O sea, uno, y incluso la física, ¿no? Cuando uno habla de física, pues habla de la ecuación de calor y de la ecuación de, no sé, de la gravedad y bueno, de todas esas fórmulas tan bonitas que hay. Pero uno no se coloca a pensar que de pronto hay otra forma de entender eso y de eso hay historias ahora, ¿no? Por ejemplo, ese cuento de la teoría del todo de Wolfram, ¿no? Básicamente lo que él dice es que no a las ecuaciones y sí a los algoritmos. Sí. En últimas, toda la matemática puede como que elegirse, o toda la física, ¿no? Puede uno elegir ambas versiones, ¿no? Pero como que más sentido le han encontrado es a esto, ¿no? O sea, gran parte, o mejor dicho que uno pudiera decir un 80% de toda la ciencia que hay son ecuaciones, ¿sí? Pero pues no tenemos una, por ejemplo, una descripción perfecta de cómo se creó el universo. Eso es algo también interesante, ¿no? Entonces, Wolfram lo que dice es que una descripción perfecta de cómo se creó el universo pudiera darse solamente con algoritmos en lugar de ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Y bueno, él tomó un poco de la teoría de cuerdas y la volvió a algoritmos. Entonces, supuestamente toda la materia que existe es en realidad un mismo algoritmo que se ha ido repitiendo una y otra vez. Y con eso él piensa que va a quitar todas las paradojas que existen, ¿no? Pero, pues no sé, no soy muy fan de pronto de esa perspectiva porque las ecuaciones son muy fuertes, ¿no? Son una cosa muy chévere y no hay que descartarlas del todo, ¿no? Aunque la perspectiva es interesante. Lo mismo hay de todos los problemas del milenio, hay uno que es sobre algoritmos también, ¿no? Es el no P versus P. ¿Sí? Eso es un problema de computación, pero es considerado uno de los problemas del milenio, ¿no? En matemáticas. Y la idea es como también muy parecida a lo que hemos hablado hoy, de no P versus P. O sea, hay problemas que son fáciles y hay otros problemas que son difíciles. Entonces, ¿cómo distinguir cuando un problema es muy fácil de cuando un problema es muy difícil? ¿Sí? ¿Cómo aprender? ¿Cómo darse cuenta cuál es cuál, ¿no? Porque resulta que pasa esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, uno de pronto tiene un problema muy sencillo, ¿sí? Pero es muy sencillo si utiliza el algoritmo correcto. ¿Sí? Y si no utilizo el algoritmo correcto, también se puede hacer, pero se vuelve muy difícil. Como digo, problemas que computacionalmente duran 100, 1000 años en resolverse, de pronto con el algoritmo adecuado duren media hora. Entonces, la pregunta que se hacen ellos ahí en últimas en ese problema del milenio es, oiga, ¿cómo hago yo para saber cuándo existirá el algoritmo que haga que todo se vuelva sencillo? ¿Sí? O sea, ¿será que existe o será que no existe? Porque eso es un problema que uno a veces se hace también bastante, incluso en demostraciones, ¿no? Yo a veces escribo una demostración en la que me demoro, ¿qué? Una hora y sale como de 4 páginas. Y siempre me hago la pregunta, oiga, ¿será que hay otro camino más fácil? Porque ya lo hice, listo, ya me quedó bien y lo que sea. Hasta me lo calificaron en el parcial. Pero, pero oiga, me maté mucho la cabeza con eso. ¿No será que hay alguna otra forma de hacerlo? Que sea por ahí 2 líneas. Y uno va y se da cuenta y busca en los libros y, y generalmente sí, ¿no? Sí. Esos ejercicios que uno se demoran horas y horas en resolverlos resulta que son muy fáciles desde la perspectiva eh, indicada, ¿no? Pero bueno,
Como para ver la importancia de este cuento. Oye, viendo desde esa perspectiva es bastante relevante, ¿no? Uno simplemente se aprende la diagonalización por aprendérsela, creo yo. Pero si uno le coloca cuidado, pues el asunto es como más importante de lo que en realidad parece. Bueno, entonces tenemos ese problema, ¿no? Infinitas representaciones matriciales, queremos escoger una de ellas. Cuando se pueda, ¿no? Porque ese es el otro cuento. ¿Será que se puede? ¿O será que todas las representaciones son complicadas en cierto sentido, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Entonces, una potencial solución o una solución parcial de ese gran problema que hay ahí es la siguiente. A veces, para una matriz A que representa una transformación, o bueno, para una matriz A va a existir una base canónica, o mejor dicho, va a haber una forma de representar esa matriz A o de transformarla, ¿no? En una matriz triangular, ¿no? Una matriz triangular es una cosa como esta, ¿no? Que tiene como los datos aquí arriba, y aquí están los datos. Bueno, eso ustedes lo saben de álgebra 1. Y acá debajo solo encuentro ceros, ¿sí? Eso es una matriz triangular. Entonces, a veces una matriz A va a poder eh, ser asociada o ser similar a una matriz triangular, ¿no? A es similar a una matriz triangular, ¿sí? Y algunas veces va a ser similar a una matriz diagonal, que eso es mucho mejor, ¿no? Una matriz diagonal es una que solamente tenga información acá, ¿no? Acá están los datos en la diagonal y el resto son puros ceros. Entonces, mejor aún, uno encuentra a veces que la matriz que uno está pensando es similar a una diagonal. Y entonces lo que yo hago, pues, es ¿de cuál de las dos escojo? Pues escojo la versión diagonal. Porque eso va a implicar un cambio de base, pero bueno. Pero a la hora de hacer los cálculos de multiplicar por la matriz diagonal, pues todo va a ser muy sencillo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta solución es potencial o parcial ¿sí? O es una solución incompleta? Bueno, porque yo dije, en algunos casos eso se va a poder, ¿no? En algunos casos A va a poder verse como una matriz diagonal, en algunos casos, no siempre, ¿no? Y ese es el problema. No, no siempre voy a encontrar una matriz diagonal, no siempre voy a encontrar una matriz triangular, ¿sí? Que sea similar a A, ¿sí? O sea, va a suceder el caso de que todas las representaciones de la transformación son complicadas, ¿no? Eso puede que llegue a suceder. Pero bueno, por lo menos ya hay una potencial solución para esto, ¿no? Y bueno, y cuando se da el caso de que eso se pueda hacer, de que A se pueda convertir en una matriz diagonal D, pues ese proceso lo llamamos diagonalización. Hay otro proceso que es el proceso para encontrar una matriz triangular, ¿no? Que es como más posible, ¿no? Pero pues ese pudiera ser un tema opcional o no sé, o sea, no lo voy a meter acá. Es importante, pero pues ya es como bastante puntual y bueno, no, tampoco quiero matarles tanto la cabeza. Con eso vamos a ver diagonalización solamente, que es lo que se hace usualmente. Entonces me refiero a una cosa como así, o sea, tenemos el conjunto de todas las matrices, que son diferentes representaciones de una misma transformación. Luego tenemos el conjunto de las matrices que pueden verse como triangulares, que es un conjunto como más chiquito, ¿no? Y luego ahí más adentro tenemos el conjunto de todas las matrices que pueden verse como una matriz diagonal, ¿no?
que es aún más chiquito aún, ¿no? Eso quiere decir que la mayoría de matrices no cumplen eso, ¿no? Pero bueno, ¿de qué nos encargaremos nosotros? De verificar cuándo se puede y si se puede convertir en una matriz diagonal, pues hacerlo, ¿no? ¿Sí? Eso va a ser lo que vamos a aprender, que en última ya lo vimos la clase pasada con los dos ejemplos que hicimos, ¿no? ¿Cuándo se puede saber que una matriz es diagonal? Y bueno, ¿cómo hacerlo, no? ¿Qué es todo el proceso? Y es toda la razón de haber visto qué son vectores propios y qué son valores propios. Proceso de diagonalización. Entonces ya dimos un teorema por allá. El teorema básicamente decía lo siguiente, el más completo de todos, ¿no? Que dimos varias versiones y una versión como incompleta. Entonces dice, si yo tengo una matriz que tiene n vectores propios linealmente independientes, n vectores, perdón, n vectores propios linealmente independientes, y aquí los tenemos, ¿no? Son estos. Eso va a ser sí, solo sí, A es diagonalizable. ¿Sí? O sea, se puede convertir en una diagonal. Diagonalizable. Bueno, ese es el teorema y esa es como nuestra forma de identificar cuando esto pase, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente el ejercicio que me va a hacer a mí, pues me van a dar una matriz, digamos me da una matriz B. Y me va a hacer la pregunta, oiga, ¿B se puede diagonalizar o no se puede diagonalizar o qué cuentos, ¿no? O sea, si se puede, no se puede, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues hago lo que he venido haciendo. Hallo los valores propios, ¿sí? Hallo los valores propios, luego hallo los vectores propios, y con eso hallo los espacios propios si quiero, pero bueno, generalmente yo hallo los espacios propios. Hallé los vectores propios y luego lo que me pongo es a contarlos. ¿Sí? Cuento cuántos vectores propios hay. Si hay n, donde la matriz B es de n por n, ¿no? Si hay n, escribámoslo así. Los conté. Si tengo n, pues es diagonalizable. Puedo convertir en una matriz de diagonal. Si hay menos de n, pues no. Es una manera muy natural de hacer esto, ¿no? ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta ahí o de todo lo que he contado hoy. Pues estoy contando de una manera un poco más organizada que es lo que hemos estado haciendo. Para mirar si hemos avanzado o no. Bueno. Ese teorema se puede ver de otra forma. Voy a borrar acá todo. Si A, que es de n por n, cuenta con n vectores propios linealmente independientes, entonces A es similar a una matriz diagonal D. Puse is, no sé por qué, qué pena. Una matriz diagonal D,
Y incluso dijimos cómo hallar D, ¿no? D va a ser C a la menos 1, A por C, donde C es la matriz formada por los vectores propios. Vamos a eso por acá. Donde C es la matriz cuyas columnas son los vectores propios. ¿Sí? Es precisamente lo que escribí acá, ¿no? Arriba, pero en signos. O sea, tengo a C y cada una de sus columnas. Su primera columna es el primer vector propio, su segunda columna es el segundo vector propio y así sucesivamente, ¿no? ¿Okay? E incluso dijimos quién era D, ¿no? D sería la matriz que por acá está el primer valor propio, luego acá está el segundo valor propio, y así sucesivamente hasta llegar al último valor propio, donde todos esos lambda no son necesariamente distintos, ¿no? Se pueden repetir, como el ejemplo que hicimos la clase pasada, bueno, y el resto son ceros, ¿no? Okay, esa va a ser D. Bueno, vamos a mirar acá. Vamos a mirar a ver qué ejercicios interesantes pudiera uno pensar de esto. Pero no veo los problemas. A ver, acá en esta página de YouTube, a ver, está interesante por acá. Ok, esto es un ejercicio como... Bueno, interesante este, por ejemplo, ¿no? Si A es similar, pues no sé qué tanto. Si A es similar a la matriz identidad, entonces A es la matriz identidad. Si A y B son no singulares, entonces A por B es similar a B. Todas esas son demostraciones. Este también está interesante, es una demostración. Si A y B son matrices similares, entonces sus determinantes son el mismo. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer este, el cuarto. Súper, está como muy sencillo. Bueno, puede ser, no importa. Es como los que ya hemos hecho, pero entonces ahora sí desde el principio tenemos en la cabeza, oiga, quiero saber si es diagonalizable o no. Ok, por acá. Determine si la matriz A, 1, 2, 4, 3 es diagonalizable. Si es así, encuentre una matriz no singular. No singular quiere decir invertible, ¿no? Invertible S y una matriz diagonal D, tal que S inverso a S sea igual a D. ¿Okay? ¿Sí? Tengo la matriz. Tengo que mirar, oiga, ¿será que es diagonalizable? ¿Será que no? Luego, si se puede diagonalizar, pues entonces debo ser capaz de encontrar la matriz S que cumple esto, ¿no? Que cumple que S a la menos 1, A por S me da una matriz diagonal. Vamos a hacer, pues ya tenemos todos los ingredientes porque pues tenemos los teoremas, ¿no? Y vimos un ejemplo también en la clase pasada, pero bueno, hagámoslo aquí. Solución. Entonces tengo que mirar si este cuento es diagonalizable. Para eso lo primero que debo hacer es hallar los valores propios, ¿no? Y luego hallar los vectores o los espacios propios. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es hallar el determinante de lambda por I menos A.
y hacerlo igual a 0. Y hago eso, entonces obtengo pues determinante lambda menos 1, menos 4, menos 2, lambda menos 3. Profe, ¿por qué menos 2? Porque estoy restando. Ah, sí. Y ese determinante da 0. Ese determinante va a ser mi polinomio característico, ¿no? Este es un determinante 2 por 2. Sencillito. Eso es lambda menos 1. Me queda más bonito esto. Lambda menos 1 por lambda menos 3. Menos 4 por menos 2 da 8 positivo, pero tengo que restarlo. Menos 8 igual a 0. Okay. Lambda al cuadrado menos 4 lambda más 3 menos 8 igual a 0. Resolví esa multiplicación, ¿no? Okay. Menos 3 menos 1 da menos 4, sí, menos 1 por menos 3 da 3 positivo. Ok. Entonces puedo simplificar eso y eso va a ser lambda al cuadrado menos 4 lambda menos 5 igual a 0. Luego pienso en dos números que multiplicados me den menos 5 y sumados me den menos 4. Entonces sería lambda menos 5 por lambda más 1. ¿Sí? Y eso quiere decir que ya encontré los dos valores propios, ¿no? Hacerlo así. Un valor propio es lambda 1 igual a menos 1, puede ser. Y el otro valor propio me dio 5 positivo, ¿no? Bueno, el teorema incompleto de la clase pasada dice que si tengo dos valores propios diferentes, bueno, n valores propios diferentes, en este caso n sería 2, es diagonalizable. Entonces sí va a ser diagonalizable por el teorema incompleto, pero bueno, revisemos el teorema completo. Me tiene que dar dos vectores propios distintos, y eso va a ser como obvio, ¿no? Porque me parece a mí, o sea, acá va a haber un vector propio y acá va a haber otro, ¿no? Y más distintos no van a poder ser, porque a uno le corresponde el valor 5, a otro le corresponde el valor menos 1. Pero bueno, hagamos la parte de los vectores propios. Entonces, para la parte de los vectores propios tengo que pensar en un sistema de ecuaciones que es algo como esto, ¿no? O sea, no tengo que pensar en el sistema A, B igual a lambda por B, o lambda 1 por B en este caso. Pero eso no es otra cosa que X más 4Y 2X más 3Y. Y eso me va a dar menos 1
por el vector b, o sea, menos x menos y. Pero bueno, voy a dejar que ustedes revisen ese pedacito. O sea, yo hice esa multiplicación rápido porque para qué perderle el tiempo a eso, ¿no? Pero, sin embargo, revísenlo un minutico. Ok, continúo. No, ese sistema me da dos ecuaciones, no esta y la de abajo. Pero la de abajo es en realidad la misma, ¿no? Y eso ustedes se dan cuenta si lo resuelven. O sea, paso el y al otro lado, me queda 2x más 4y. Y si paso el x negativo al otro lado, me queda 2x más 4y. Es una ecuación que es de esperarse, ¿no? Porque este sistema es muy sencillo por ser de 2 por 2. Sería más complicado si fuera de 3 por 3 y mucho más si fuera de 4 por 4, ¿no? Entonces mi conclusión es que solamente tengo una ecuación y la ecuación sería 2x más 4y igual a 0. Eso quiere decir que 4y menos 2x. Eso quiere decir que x es igual a menos 2y. Y esa es toda la información que tengo. Pero con eso ya me es suficiente porque entonces tengo que el espacio propio asociado a ese primer valor propio, ¿sí? Es el espacio generado por menos 2, 1, ¿no? X es menos 2y, ¿no? Entonces, sería el generado por el vector menos 2, 1. Listo, ya encontré mi primer eigenvector. Falta encontrar el siguiente vector propio. Y ya con eso tendría dos vectores propios que me parece a mí que es claro que van a ser linealmente independientes, pero ese es un ejercicio chévere, ¿no? Demostrar que si dos vectores propios corresponden a valores propios distintos, entonces van a ser linealmente independientes. ¿Sí? Anoten por ahí. Bueno, en la mayoría de libros creo que resuelven ese tipo de ejercicios. Pero sería bueno que lo pensaran on your own. ¿Sí? Pensar a cada quien. Ok. Ahora voy para acá, ¿no? El otro valor propio. Quiero ver qué sucede. Entonces lo que voy a tener es x más 4y, 2x más 3y. Eso me va a dar 5 veces el vector xy, o sea, esto me va a dar 5x, 5y, el valor propio 5. ¿Okay? Entonces resolver el sistema, pero pues algo me dice, porque como esto es tan sencillo por ser 2 por 2, que la única ecuación que necesito es esta, ¿no? Y sí, ¿no? Porque si paso, a ver. Es un momentico, ¿no? De pronto estoy equivocado. Ok.
Si paso el 5 a restar, da menos 4x más 4y, ¿ok? ¿Cierto? Sí. Si paso el 5 acá a restar, sería 5 menos 3, 2. 2x menos 2y son la misma ecuación. Voy a ponerlas acá por si acaso. O sea, la primera ecuación es menos 4x más 4y igual a 0. Para el que no lo vio, ¿no? Y la segunda ecuación sería, si yo paso el 5 allá a restar, sería 2x, perdón, menos 2y igual a 0. Y digo que son la misma ecuación porque una es un múltiplo de la otra, ¿no? La de arriba es la de abajo multiplicada por menos 2. Y también son una misma ecuación porque ambas llegan a la misma conclusión, ¿cierto? Conclusión es que x es igual a y. Y esa es toda la información que necesito. Con eso ya tengo el espacio propio que andaba buscando para el otro valor. Espacio para lambda 2. Y el espacio para lambda 2 es el generado por 1, 1, ¿no? Uf. Ok. Listo. Entonces, primero, tenía que determinar si la matriz era diagonalizable. Si es diagonalizable porque las dimensiones de los espacios propios, si las sumo me da 2, o bueno, porque tengo dos vectores propios linealmente independientes. Si es diagonalizable, pues tengo dos vectores propios linealmente independientes. Chequeado eso. Está grande, no tan grande. Por ahí. Vámonos en morado. Ok. Listo. Está fluyendo el asunto. Es diagonalizable. Vamos por ahí. Ahora. El ejercicio me dice, encuentre una matriz invertible y una matriz diagonal D, tales que S a la menos 1A por S me da D. Entonces tengo que encontrar esa matriz S invertible. Y bueno, y la matriz D que cumple en esa ecuación. Entonces voy a hacerlo todo, voy a encontrar S y voy a demostrar que esa ecuación se está cumpliendo con una matriz diagonal D. O sea, simplemente me voy a poner a mirar cada detalle. Pero bueno, en últimas el teorema ya me dijo quién es S, ¿no? Teorema que vimos la clase pasada y que estamos revisando hoy. Entonces, sea S, teorema que revisamos hoy y que queríamos revisar y que hicimos la clase pasada también. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema? Que S es la matriz formada por los vectores propios. O sea, mi vector propio es menos 2, 1 y el otro es 1, 1. Pues S es menos 2, 1, 1, 1. Esa es la matriz. Tiene eso. Ok. S es invertible, sí, porque su determinante no es 0. El que quiera
revisarlo, lo puede hacer. Yo, sin embargo, lo que voy a hacer es encontrar esa inversa. Y se puede hacer de varias formas, hagámoslo por la más difícil. Mentira. Hagámoslo por esto. Menos 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ya tengo que hacer eliminación gaussiana para que la identidad se me transforme en la inversa de la que estoy diciendo que es ese, ¿no? ¿Okay? Entonces pudiera cambiar las filas. Pronto eso. No me mal. Ok. Luego lo que pudiera hacer es a la segunda fila le voy a sumar 2 veces la primera fila. Y esa va a ser mi nueva segunda fila. Si hago eso, la primera queda intacta. Y a la segunda le tengo que sumar 2 veces la primera. Menos 2 más 2, 0. Perdón. Ok. 1 más 2, 3. 1 más 0, 0. 0 más 2, 2. Ok. Ahora lo que puedo hacer puede ser que a la primera fila le voy a sumar, bueno, le voy a restar 1/3 de la segunda. Y eso va a ser la primera, ¿cierto? Porque sería 3 por menos 1/3 es menos 1, 1 y menos 1 se eliminan, sí. 0, 3. Me pudiera haber saltado ahí un paso, pero bueno. Ok. Entonces, 1 más 0, pues da 1. 1 menos 1, pues da 0. 0 menos 1/3 menos 1/3. 1 menos 2/3 da 1/3. Yo tengo esto que está acá. Lo que puedo hacer después es dividir la última entre 3. Entonces 1, 0, 0, 1. Para transformar ese 3 en 1, ¿no? Menos 1/3. 1/3. 1/3. 2/3. ¿Cierto? Y listo. Eso quiere decir que la matriz S inversa es esa matriz que obtuve, ¿no? Hagámoslo grande. Menos 1/3. 1/3. 1/3. 2/3. A la matriz S inversa. En rojo. Y se supone que la matriz D debe ser el resultado de multiplicar S inversa
por A por S. Pero es inversa, es esa que está ahí, menos 1/3. A es esa que estaba por ahí arriba. ¿Cómo es? 1, 4, 2, 3. Y ese es menos 2, 1, 1, 1. ¿Cierto? 2, 1, 1, 1. Entonces voy a hacer esas operaciones y voy a mirar que efectivamente el resultado de eso es una matriz diagonal. Si no me dio una matriz diagonal, pues debe ser que las embarré en algún momento. ¿Ok? Pero yo estoy seguro que me va a dar una matriz diagonal. Es más, estoy seguro que me va a dar la matriz diagonal cuya diagonal está formada por los eigenvalores que encontré antes, al principio. Pero bueno, hagamos esa multiplicación para hallar D. Entonces voy a hacer mejor esta que está acá. Son puros enteros. Y voy a dejar esta primera aquí quieta. Recordemos que la multiplicación de matrices es asociativa, pero no es conmutativa, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, profe, es inversa con ese, esos se eliminan, ¿no? No, no porque no hay conmutatividad. Además, si se eliminaran, me daría A, y A no es diagonal, ¿no? Entonces, ¿ok? Entonces, ¿cuánto me da esto? Multiplico horizontal por vertical, coordenada, coordenada. Bueno, eso da menos 2 más 4. Voy a ponerlo todo ahí. Menos 2 más 4. Luego cambio de vertical, sería 1 más 4. Menos 4 más 3. ¿Cierto? Y 2 más 3. Un tercio, un tercio, un tercio. 2 tercios. Estoy multiplicando por esa matriz. Eso da 2. Esto da menos 1. ¿Ok? 1 y 4 da 5. Y 2 y 3 dan 5 también. ¿Ok? Luego realizo esta multiplicación, el mismo cuento. Vertical por horizontal y voy cambiando, ¿no? Entonces, sería menos 2 tercios menos 1 tercio. ¿Okay? Esta es la primera coordenada. La segunda cambio de columna y me queda menos 5 tercios más 5 tercios, al parecer. ¿Sí? Luego ahora cambio de fila. Queda 2 tercios menos 2 tercios. Y vuelvo y cambio de columna y me queda 5 tercios más 2 por 5, 10 tercios. Y todas estas operaciones son fáciles de hacer, ¿no?
Eso es D. Y yo hago esas sumas a ver cuánto da. Menos 2 tercios menos 1 tercio es menos 3 tercios y eso es menos 1. Menos 5 tercios más 5 tercios, eso da 0. 2 tercios menos 2 tercios también da 0. Y 5 tercios más 10 tercios da 15 tercios. 15 dividido entre 3 da 5. Terminé. Como podemos ver, mi predicción fue correcta. Me dio una matriz que es claramente diagonal, porque pues solamente tiene estas coordenadas, ¿no? Y además me dio la matriz cuya diagonal son los vectores, los valores propios, perdón, que hallamos. Porque hallamos dos valores propios, no, menos 1 y 5. Eso fue lo que vine a encontrar acá. El ejercicio está completado y no sé si hay alguna duda, ¿no? Esos fueron los dos valores que yo tenía. El teorema es muy bueno, se puede demostrar en general, no sé si algún día valga la pena que ustedes la revisen la demostración. Pero como me decía que mostrara que eso iba a dar diagonal, pues, y que cumpliera eso, pues hice la multiplicación, ¿no? Para asegurarme, ¿no? Y sí me dio. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿usted sube esta grabación a Moodle? El tablero, pero sí tengo las grabaciones por ahí. Ya me están dejando subirlas. Porque es que ahorita se me había ido el internet y no alcancé a ver gran parte de la explicación, entonces. Ah, el Profe, ejercicio. ¿puede alejar un poco la imagen para la parte de hallar la diagonal? ¿Eso? Sí, la operación de las matrices. Ok, ahí está. Que se hizo fue multiplicarlas, ¿no? Sí, gracias. Ok. O sea, hay bastantes ejercicios que pueden hacer, ¿no? No es solamente en el libro, sino también en el Anton o el Grossman. Y en la página de Yotsumura también hay bastante interesantes, ¿no? Entonces, hacer en estos minutos que nos quedan de clase, vamos a revisar un video de True Blue One Brown sobre ese tema que estamos viendo. Pues para cerrar, a ver si hay todavía alguna duda ahí en el aire sobre lo que estuvimos hablando, ¿no? Pero la discusión está chévere, o sea, este asunto da para bastante, ¿no? No sé por qué el internet está yendo lento. Un momento. Si hay algún problema viéndolo o escuchándolo, pues aquí estoy compartiéndoles el sonido de la computadora, entonces no debería haber ningún problema. Pero bueno, sabemos que el internet no siempre es bueno para ustedes ni para mí. Entonces, si hay algún problema, ahí está el nombre del este, ¿no? Eigenvectors and Eigenvalues, ¿no? O sea, eigenvectores y eigenvalores. Tensor lineal álgebra o simplemente eso, eigenvalores, eigenvectores, True Blue One Brown. No sé por qué está tomando tiempo cargar.
con esto cerraríamos el tema de diagonalización. Empezaríamos a hablar, creo que de ortogonalidad la otra semana. Pero sería bueno que hicieran también un taller porque se aproxima el parcial, ¿no? El previo yo les dije que lo iba a hacer la primera semana ¿de qué? De marzo, o sea, el 3. Y que el último previo vamos a hacer un taller para que sea, o un trabajo, mejor dicho, para que la última nota pues la saquen alta y puedan salvar los que todavía pues necesiten nota, ¿no? Vamos a verlo, pues está en inglés, pero tiene los subtítulos activados. Última vez que pregunté qué es lo que las matemáticas significan para ti, algunas personas respondieron la manipulación de los números, la manipulación de estructuras. Y si yo hubiera preguntado qué significa la música, hubiera respondido la manipulación de las notas. Eigenvectors and eigenvalues is one of those topics that a lot of Cambiarle los subtítulos a Spanish porque no tiene ningún sentido. No, profe, déjelos así, que hay que practicar el inglés. Y nomás si quiere cambiarlos. No, pues, o sea, es que no debería haber ningún problema ni siquiera viéndolos en inglés o con sus subtítulos, pero no sabe que de pronto hay unos que están haciendo mayor en portugués o alguna cosa así, entonces es normal. Pues de pronto en español puede ayudar bastante. Eigenvectors and eigenvalues is one of those topics that a lot of students find particularly unintuitive. Questions like, why are we doing this and what does this actually mean, are too often left just floating away in an unanswered sea of computations. Ya comenzamos bien, ¿no? Porque esa es la pregunta que uno en realidad, y así fue como aprendí yo también, uno aprende a hallar los eigenvalores y los eigenvectores, pero pues ni idea para qué, ¿no? Profe, esto puede activar la opción de mejorar la calidad para video, porque es que está corriendo lento, cortado. Ok. Optimize screen sharing. Ok, vamos a ver. And as I've put out the videos of the series, a lot of you have commented about visualizing this topic in particular. I suspect that the reason for this is not so much that eigenthings are particularly complicated or poorly explained. In fact, it's comparatively straightforward, and I think most books do a fine job explaining it. The issue is that it only really makes sense if you have a solid visual understanding for many of the topics that precede it. Most important here is that you know how to think about matrices as linear transformations. But you also need to be comfortable with things like determinants, linear systems of equations, and change of basis. Confusion about eigenstuffs usually has more to do with a shaky foundation in one of these topics than it does with eigenvectors and eigenvalues themselves. To start, consider some linear transformation in 2 dimensions, like the one shown here. It moves the basis vector I hat to the coordinates 3, 0, and j hat to 1, 2. So it's represented with a matrix whose columns are 3, 0, and 1, 2. Focus in on what it does to one particular vector, and think about the span of that vector, the line passing through its origin and its tip. Most vectors are going to get knocked off their span during the transformation. I mean, it would seem pretty coincidental if the place where the vector landed also happened to be somewhere on that line. But some special vectors do remain on their own span, meaning the effect that the matrix has on such a vector is just to stretch it or squish it, like a scalar. For this specific example, the basis vector I hat is one such special vector. The span of I hat is the x-axis, and from the first column of the matrix, we can see that I hat moves over to 3 times itself, still on that x-axis. What's more, because of the way linear transformations work, any other vector on the x-axis is also just stretched by a factor of 3, and hence remains on its own span. A slightly sneakier vector that remains on its own span during this transformation is -1, 1.
it ends up getting stretched by a factor of 2. And again, linearity is going to imply that any other vector on the diagonal line spanned by this guy is just going to get stretched out by a factor of 2. And for this transformation, those are all the vectors with this special property of staying on their span. Those on the x-axis getting stretched out by a factor of 3, and those on this diagonal line getting stretched by a factor of 2. Any other vector is going to get rotated somewhat during the transformation, knocked off the line that it spans. As you might have guessed by now, these special vectors are called the eigenvectors of the transformation, and each eigenvector has associated with it what's called an eigenvalue, which is just the factor by which it's stretched or squished during the transformation. Of course, there's nothing special about stretching versus squishing, or the fact that these eigenvalues happen to be positive. In another example, you could have an eigenvector with eigenvalue -1/2, meaning that the vector gets flipped and squished by a factor of 1/2. But the important part here is that it stays on the line that it spans out without getting rotated off of it. For a glimpse of why this might be a useful thing to think about, consider some three-dimensional rotation. If you can find an eigenvector for that rotation, a vector that remains on its own span, what you have found is the axis of rotation. And it's much easier to think about a 3D rotation in terms of some axis of rotation and an angle by which it's rotating, rather than thinking about the full 3x3 matrix associated with that transformation. In this case, by the way, the corresponding eigenvalue would have to be 1, since rotations never stretch or squish anything, so the length of the vector would remain the same. This pattern shows up a lot in linear algebra. With any linear transformation described by a matrix, you could understand what it's doing by reading off the columns of this matrix as the landing spots for basis vectors. But often, a better way to get at the heart of what the linear transformation actually does, less dependent on your particular coordinate system, is to find the eigenvectors and eigenvalues. I won't cover the full details on methods for computing eigenvectors and eigenvalues here, but I'll try to give an overview of the computational ideas that are most important for a conceptual understanding. Symbolically, here's what the idea of an eigenvector looks like. A is the matrix representing some transformation, with V as the eigenvector, and lambda is a number, namely the corresponding eigenvalue. What this expression is saying is that the matrix vector product, A times V, gives the same result as just scaling the eigenvector V by some value lambda. So finding the eigenvectors and their eigenvalues of a matrix A comes down to finding the values of V and lambda that make this expression true. It's a little awkward to work with at first because that left-hand side represents matrix vector multiplication, but the right-hand side here is scalar vector multiplication. So let's start by rewriting that right-hand side as some kind of matrix vector multiplication, using a matrix which has the effect of scaling any vector by a factor of lambda. The columns of such a matrix will represent what happens to each basis vector, and each basis vector is simply multiplied by lambda, so this matrix will have the number lambda down the diagonal, with zeros everywhere else. The common way to write this guy is to factor that lambda out, and write it as lambda times I, where I is the identity matrix with 1s down the diagonal. With both sides looking like matrix vector multiplication, we can subtract off that right-hand side and factor out the V. So what we now have is a new matrix, A minus lambda times the identity, and we're looking for a vector V such that this new matrix, times V, gives the 0 vector. Now, this will always be true if V itself is the 0 vector, but that's boring. What we want is a non-zero eigenvector. And if you watch chapter 5 and 6, you'll know that the only way it's possible for the product of a matrix with a non-zero vector to become 0 is if the transformation associated with that matrix squishes space into a lower dimension. And that squishification corresponds to a 0 determinant for the matrix. To be concrete, let's say your matrix A has columns 2, 1, and 2, 3,
and think about subtracting off a variable amount, lambda, from each diagonal entry. Now imagine tweaking lambda, turning a knob to change its value. As that value of lambda changes, the matrix itself changes, and so the determinant of the matrix changes. The goal here is to find a value of lambda that will make this determinant 0, meaning the tweaked transformation squishes space into a lower dimension. In this case, the sweet spot comes when lambda equals 1. Of course, if we had chosen some other matrix, the eigenvalue might not necessarily be 1, the sweet spot might be hit at some other value of lambda. So this is kind of a lot, but let's unravel what this is saying. When lambda equals 1, the matrix A minus lambda times the identity squishes space onto a line. That means there's a non-zero vector v such that A minus lambda times the identity times v equals the 0 vector. And remember, the reason we care about that is because it means A times v equals lambda times v, which you can read off as saying that the vector v is an eigenvector of A, staying on its own span during the transformation A. In this example, the corresponding eigenvalue is 1, so v would actually just stay fixed in place. Pause and ponder if you need to make sure that that line of reasoning feels good. This is the kind of thing I mentioned in the introduction. If you didn't have a solid grasp of determinants and why they relate to linear systems of equations having non-zero solutions, an expression like this would feel completely out of the blue. To see this in action, let's revisit the example from the start, with a matrix whose columns are 3, 0 and 1, 2. To find if a value lambda is an eigenvalue, subtract it from the diagonals of this matrix and compute the determinant. Doing this, we get a certain quadratic polynomial in lambda, 3 minus lambda times 2 minus lambda. Since lambda can only be an eigenvalue if this determinant happens to be 0, you can conclude that the only possible eigenvalues are lambda equals 2 and lambda equals 3. To figure out what the eigenvectors are that actually have one of these eigenvalues, say lambda equals 2, plug in that value of lambda to the matrix, and then solve for which vectors this diagonally altered matrix sends to 0. If you computed this the way you would any other linear system, you'd see that the solutions are all the vectors on the diagonal line spanned by -1, 1. This corresponds to the fact that the unaltered matrix, 3, 0, 1, 2, has the effect of stretching all those vectors by a factor of 2. Now, a 2D transformation doesn't have to have eigenvectors. For example, consider a rotation by 90 degrees. This doesn't have any eigenvectors, since it rotates every vector off of its own span. If you actually try computing the eigenvalues of a rotation like this, notice what happens. Its matrix has columns 0, 1 and -1, 0. Subtract off lambda from the diagonal elements and look for when the determinant is 0. In this case, you get the polynomial lambda squared plus 1. The only roots of that polynomial are the imaginary numbers, I and -I. The fact that there are no real number solutions indicates that there are no eigenvectors. Another pretty interesting example, worth holding in the back of your mind, is a shear. Ok, perdón, quería leer este comentario. Ok. Pero ya, bueno, vamos a continuar entonces. Another pretty interesting example, worth holding in the back of your mind, is a shear.
This fixes I hat in place and moves j hat 1 over, so its matrix has columns 1, 0 and 1, 1. All of the vectors on the x-axis are eigenvectors with eigenvalue 1, since they remain fixed in place. In fact, these are the only eigenvectors. When you subtract off lambda from the diagonals and compute the determinant, what you get is 1 minus lambda squared. And the only root of this expression is lambda equals 1. This lines up with what we see geometrically, that all of the eigenvectors have eigenvalue 1. Keep in mind though, it's also possible to have just one eigenvalue, but with more than just a line full of eigenvectors. A simple example is a matrix that scales everything by 2. The only eigenvalue is 2, but every vector in the plane gets to be an eigenvector with that eigenvalue. Now is another good time to pause and ponder some of this before I move on to the last topic. I want to finish off here with the idea of an eigenbasis, which relies heavily on ideas from the last video. Take a look at what happens if our basis vectors just so happen to be eigenvectors. For example, maybe I hat is scaled by -1 and j hat is scaled by 2. Writing their new coordinates as the columns of a matrix, notice that those scalar multiples, -1 and 2, which are the eigenvalues of I hat and j hat, sit on the diagonal of our matrix, and every other entry is a 0. Anytime a matrix has zeros everywhere other than the diagonal, it's called, reasonably enough, a diagonal matrix. And the way to interpret this is that all the basis vectors are eigenvectors, with the diagonal entries of this matrix being their eigenvalues. There are a lot of things that make diagonal matrices much nicer to work with. One big one is that it's easier to compute what will happen if you multiply this matrix by itself a whole bunch of times. Since all one of these matrices does is scale each basis vector by some eigenvalue, applying that matrix many times, say 100 times, is just going to correspond to scaling each basis vector by the 100th power of the corresponding eigenvalue. In contrast, try computing the 100th power of a non-diagonal matrix. Really, try it for a moment. It's a nightmare. Of course, you'll rarely be so lucky as to have your basis vectors also be eigenvectors. But if your transformation has a lot of eigenvectors, like the one from the start of this video, enough so that you can choose a set that spans the full space, then you could change your coordinate system so that these eigenvectors are your basis vectors. I talked about change of basis last video, but I'll go through a super quick reminder here of how to express a transformation currently written in our coordinate system into a different system. Take the coordinates of the vectors that you want to use as a new basis, which in this case means our two eigenvectors, then make those coordinates the columns of a matrix, known as the change of basis matrix. When you sandwich the original transformation, putting the change of basis matrix on its right and the inverse of the change of basis matrix on its left, the result will be a matrix representing that same transformation, but from the perspective of the new basis vector's coordinate system. The whole point of doing this with eigenvectors is that this new matrix is guaranteed to be diagonal, with its corresponding eigenvalues down that diagonal. This is because it represents working in a coordinate system where what happens to the basis vectors is that they get scaled during the transformation. A set of basis vectors which are also eigenvectors is called, again reasonably enough, an eigenbasis. So if, for example, you needed to compute the 100th power of this matrix, it would be much easier to change to an eigenbasis, compute the 100th power in that system, then convert back to our standard system. You can't do this with all transformations. A shear, for example, doesn't have enough eigenvectors to span the full space. But if you can find an eigenbasis, it makes matrix operations really lovely. For those of you willing to work through a pretty neat puzzle to see what this looks like in action and how it can be used to produce some surprising results, I'll leave up a prompt here on the screen.
It takes a bit of work, but I think you'll enjoy it. Ese ejercicio es interesante porque es una forma de hallar la secuencia de Fibonacci de una manera más sencilla, ¿no? O los números que demuestran la secuencia de Fibonacci, ¿no? Entonces, para el que quiera hacerlo, pues es interesante. Pues un ejercicio siempre complicado ahora que lo veo. Hablamos de lo mismo que ya habíamos hablado un poco, pero pues fue para clarificar cosas. Entonces, y bueno, no siendo más, espero que pasen una buena noche y nos estamos viendo la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Bien. Chao, profe. Chao, chao. Que estén muy bien todos.